Buenas tardes. Continuando con el desarrollo de los alimentos de origen vegetal, vamos a hablar ahora de las legumbres. Un grupo de alimentos, miren ustedes en las imágenes, muy emparentado, lo van a ver, con la composición química de los cereales. Antes habíamos visto en primer término las verduras y las frutas, y compartían mucho de la composición química, sobre todo del tipo de nutrientes y de la cantidad. Como habíamos visto, las verduras, por el elevado contenido en agua, al igual que las frutas, el escaso contenido proteico de las verduras y de las frutas, el contenido en minerales y vitaminas y fibras de las verduras y las frutas. Y hemos visto también todo el desarrollo de la temática de los cereales. Tan importante y tan interesante, un grupo de alimentos que habíamos dicho que forma parte de la nutrición humana en todos los países del mundo y que hacen una gran contribución en la selección de alimentos de una dieta diaria, cotidiana, por el contenido sobre todo de hidratos de carbono, de minerales, de vitaminas y de cantidad de proteínas también. Y como les decía, entonces nos vamos a referir ahora a legumbres. Miren las imágenes y la variedad, porque a veces ustedes no identifican el alcance que tienen las legumbres. Y como no hay mucho hábito de consumo de este grupo de alimentos, los vegetarianos sí lo utilizan mucho, hacen una gran selección y son alimentos que participan mucho en su dieta. Pero en la dieta habitual de la gente en general no se consumen demasiado, no hay hábito de consumo de las legumbres. Aprecien ustedes en la imagen la gran variedad, como el maní, los porotos en distintas variedades, la soja, las arvejas secas, los garbanzos, las lentejas. Ustedes miren, les decía, son similares al grupo de cereales porque son secos. Miren ustedes en la imagen las características físicas de este tipo de alimento, de este grupo de alimentos. Las arvejas secas, lentejas que son secas, garbanzos secos, porotos en distintas variedades, la soja, que son como porotitos, que también se llama poroto soja o soya, que tiene las características tan duras y secas como unas perlas, son muy secas. El maní, por ejemplo, que es una legumbre, que yo les comentaba, no es una fruta seca, es un error considerar fruta seca, es una legumbre, se encuentra en vaina. Nosotros podemos comprar el maní en vaina, y esa es la característica, encontrarse dentro de una vaina, es una semilla seca que se encuentra dentro de una vaina. Por lo tanto, no es una fruta. Entonces, habiendo visto estas imágenes y habiéndoles hablado de la similitud con el grupo de cereales que son secas, vamos a ir a conocer la definición y vayan apreciando para que retengan esas imágenes de esa dureza, de que son secas, para que las puedan identificar y las puedan recordar y también memorizar, haciendo una vinculación y relación. Entonces, con respecto a la definición, las legumbres son los granos, escuchen, igual como decíamos que con los cereales, o semillas secas que crecen dentro de una vaina. Tanto reciben el nombre de grano o semillas secas, que crecen dentro de una vaina. Recuerden la característica, por eso no es una fruta seca. Son legumbres, las arvejas secas, escuchen el término seco, le agregan la palabra seca. Después les voy a aclarar por qué. En otros países se las denomina guisantes o chícharos. Les doy los términos sinónimos porque a veces uno estudia libros o lee libros de literatura procedente de otros países o de otras regiones y tienen otros nombres y uno no sabe a referencia a qué alimento hacen. Entonces las arvejas secas reciben el nombre también de guisantes o chícharos. Habas secas, recuerden el término arvejas secas y habas secas. El término seca acompaña al nombre del alimento. Porotos, para nosotros los conocemos en Argentina, en nuestras regiones, como porotos, también llamados frijoles, como se conocen en otros países de Centroamérica o Latinoamérica, judías o alubias. Son términos sinónimos. Si leen otros libros,
de literatura procedente de otros países, ustedes pueden entender o comprender a qué hace referencia. Lentejas, garbanzos, soja o soya, son los dos términos que reciben, son sinónimos. Maní, en otros países se conoce como cacahuates, son los términos sinónimos. Recuerden que yo les dije, y acá pueden apreciar en las imágenes, porotos, lentejas, garbanzos en la parte superior, abajo garbanzos, lentejas, porotos en distintas variedades, porotos negros, hay porotos blancos, porotos rojos, arvejas secas, lentejas, garbanzos, soja, otros porotitos, otros tipos de arvejas de distintas características o de distintas especies. Aprecien en la imagen, miren, la gran variedad de alimentos que nosotros no consumimos, porque hay que decir que no tenemos hábito de consumo de legumbres. Y encontramos porotos en distintas variedades, pigmentados, con distintas coloración de distintas especies, garbanzo, el poroto soja, las arvejas secas, también hay maní, arvejas secas partidas, arvejas secas enteras, muchas variedades de porotos, garbanzos, lentejas, la soja, también el maní. Bueno, pueden apreciar ustedes entonces toda esta gran gama de alimentos que forman parte del grupo de las legumbres y que son secos. Miren las características, son duros. Por eso hay que remojarlos previamente durante muchas horas para que se ablanden y después hay que someterlos a una cocción muy prolongada, no solamente por la dureza, sino porque desarrollan las características organolépticas que son propias o sensoriales de cada tipo de alimento y que cada uno tiene sabor, aroma, consistencia, olores, gustos, texturas totalmente diferentes unas de otras y un gran y elevadísimo valor nutricional, con el aporte de prácticamente todos los tipos de nutrientes referidos a hidratos de carbono, que son los que más predominan, al igual que en el grupo de cereales, cantidad de proteínas, grasas también, tales así que se pueden obtener aceites, como el del aceite de soja, tienen un contenido importante de grasa, vitaminas y minerales variados y vitaminas también variadísimas. Veamos yo me había referido antes de seguir avanzando con el tema y de abordar directamente la composición química, que es lo que nos interesa a los profesionales de la nutrición, en este caso de las legumbres. Yo quería decirles que yo les había mencionado en reiteradas ocasiones que hablábamos de arvejas secas, acompañaba el término seca, y habas secas. Si nosotros decimos arvejas simplemente o habas simplemente, no estamos hablando de legumbres, nos estamos refiriendo a las verduras. Simplemente las arvejas y las habas pertenecen al grupo de verduras. ¿Por qué? Por la cantidad de agua que contienen y los nutrientes que están disueltos en ellas, que comparten las características y la composición química de una verdura, sobre todo porque son perecederos de elevado contenido en agua. Cuando nosotros decimos arvejas secas y habas secas, agregamos el término seco, nos estamos refiriendo a legumbres. Y las legumbres son secas, ya son alimentos no perecederos de elevado o prolongado periodo de conservación o de duración. Y entonces vayamos al igual que el grupo de cereales que habíamos estudiado previamente. Entonces, yendo a estudiar y analizar y a considerar la composición química, vamos a ver el agua. Con respecto al agua, el contenido en las legumbres es de 10 gramos por ciento. Es poca cantidad de agua. Es similar a la de los cereales, alrededor de 12 gramos por ciento que tenían los cereales. Entonces,
10 gramos por ciento. Por eso son secos, son duras, por eso son alimentos no perecederos, por eso son víveres secos de prolongado periodo de conservación o de duración. Con respecto a los hidratos de carbono, tienen un elevado contenido, 55 gramos por ciento. La propia presentación, la propia imagen, la sola estructura física del alimento nos induce a pensar que tienen una concentración importante de hidratos de carbono. 55 gramos por ciento es similar a lo que tienen los cereales, que tenían 70, 71 gramos por ciento. Predominan el almidón, por eso son feculentas, son muy energéticas, también pertenecen tanto a los cereales como a las legumbres. Con respecto a la función, pertenecen al grupo de alimentos energéticos. ¿Por qué? Porque tienen elevado contenido en hidratos de carbono, a diferencia de las verduras son alimentos reguladores, no son energéticos porque tienen poco contenido de hidratos de carbono, al igual que las frutas. En cambio, hay consistencia de contenido en glúcidos, en los cereales y legumbres, por eso son alimentos energéticos. Vayamos a repasar todo el tiempo para ubicar dónde podemos nosotros considerar o contemplar a qué grupo pertenecen los distintos alimentos que vamos estudiando, y a la vez van haciendo un estudio mucho más significativo de recordar y de relacionar y vincular los grupos de alimentos, porque ustedes después van a seleccionar como profesionales los alimentos de acuerdo al efecto o a la función que tienen según los grupos a los que pertenezcan. Entonces, predomina el almidón. El almidón es el que más sobresale, al igual que los hidratos de carbono. Por eso son muy almiláceos y muy feculentos y muy energéticos. Luego la sacarosa, estaquiosa, verbascosa y rafinosa. La rafinosa es la que es la responsable de ocasionar, porque es una sustancia, un hidrato de carbono que es más bien indigerible. Y es por eso que no se digiere con gran facilidad. Por eso es que las legumbres tienen la fama, ¿no?, de ocasionar en el organismo flatulencia, exceso de gases, precisamente porque es una sustancia, la rafinosa, difícil de digerir. Entonces, y que forma gases en el organismo y puede provocar generalmente distensión abdominal, como uno se siente inflamado, hinchado, por así decirlo, para que ustedes entiendan mejor, y la responsable es la rafinosa, que es la sustancia que ocasiona estos efectos en el organismo. Encontramos también fibras insolubles, ya las hemos nombrado muchas veces en los distintos alimentos de origen vegetal, como la celulosa, que es más dura. Miren, las cáscaras, obviamente que vamos a encontrar celulosa, siempre están protegiendo a las partes más internas que contienen los componentes nutricionales importantes para nosotros, para el ser humano. Entonces, como que esas cubiertas, esas cáscaras duras y resistentes celulósicas, protegen al grano entero, a la parte del continente o del contenido nutricional del alimento. Y entre esas fibras insolubles está la celulosa y hemicelulosa. La hemicelulosa siempre es más blanda que la celulosa, que es más dura y resistente. Y solubles, fibras solubles, como los galactoligosacáridos, GOS es la sigla, porque el término es tan extenso que directamente nosotros se abrevia en toda la literatura, en los libros, como GOS es el nombre con el que se conoce. Pectinas, gomas, mucílagos y almidón resistente. Ya los hemos nombrado muchas veces. Vayan a estudiar fibras y vayan a estudiar hidrato de carbono para tener una conceptualización mucho más extensa y más amplia del efecto que tiene cada sustancia de este tipo de fibra. Y ustedes también van a saber el efecto que tiene, el papel que cumple, y no solamente lo vamos a nombrar con los términos, ya lo hemos repetido muchísimas veces en todos los alimentos de origen vegetal a estas sustancias, pero van a tener un alcance más significativo del papel o el efecto, la función que cumplen en el organismo, que nosotros las tenemos que conocer para qué sirven cada una de las sustancias, qué efecto tiene, ¿está? Bueno, y
con respecto a las proteínas, tiene elevado contenido en proteínas, 22 gramos por ciento. Similar a qué alimento que estudiamos. Tiene prácticamente el doble de proteínas, más del doble que los cereales, pero similar a qué alimento de origen animal que habíamos estudiado previamente, y habíamos dicho que es el alimento que mayor cantidad de proteínas contiene. No hay alimento que contenga mayor cantidad de proteínas y de excelente calidad. Y nos habíamos referido a la carne. Y también nos habíamos referido al queso. La carne tiene 20 gramos por ciento de proteína, una cantidad enorme de los alimentos que mayor contenido proteico tienen, de excelente calidad, totalmente de alto valor biológico, totalmente utilizable y aprovechable. Al igual que el queso es otro alimento de origen animal, del tipo de alimento que mayor contenido proteico tiene, de 3 gramos por ciento que tenía la leche, el alimento madre que le da origen a este producto alimenticio, tiene 20 gramos por ciento el queso, de excelente calidad, porque se trata, al igual que la de la carne, de proteínas completas de alto valor biológico, quiere decir, en gran parte utilizables y aprovechables por el organismo. Por eso hablamos de alto valor biológico, quiere decir, del efecto que tiene en el organismo para formar células, tejidos y todas las funciones que yo les pido que repasen que tienen las proteínas. Pero en los alimentos de origen vegetal que estamos estudiando, las legumbres son las que mayor cantidad de proteínas tienen, inclusive más que la carne y el queso. Pero vamos a ver que la calidad es baja. ¿Por qué? Porque se trata de proteínas incompletas de bajo valor biológico. Entonces, quiero que retengan esto por la vinculación que estamos haciendo con la cantidad de proteínas que tienen los alimentos que mayor contenido proteico tienen, llámese carne o queso. Y en este caso, los alimentos de origen vegetal que mayor cantidad de proteína, para que ustedes relacionen y los recuerden, son las legumbres, 22 gramos por ciento. Hay variedades de legumbres, como de soja, que tienen 26, 35, 36, 38 gramos por ciento, casi el doble de lo que yo les estoy diciendo. Por eso la soja había llegado a ser una legumbre de gran referencia e importancia a nivel mundial por el aporte proteico, que se divulgó mucho y que se difundió enormemente. Sin embargo, la calidad es baja, porque se trata de proteínas incompletas de bajo valor biológico. Por más que el contenido sea elevado, en muchas variedades, sobre todo de soja, no es el caso de los demás, de los demás tipos de legumbre, que más o menos mantienen, salvo diferencias de especie, unos estándares similares en cuanto a la composición cuantitativa. Sin embargo, la calidad disminuye mucho el aprovechamiento, por más que el contenido sea significativo, importante, enorme, la utilización es baja. Después les voy a hablar de las estrategias para aumentar la calidad de las proteínas, porque tienen una enorme cantidad, pero al ser la calidad baja, nosotros tenemos estrategias nutricionales para aumentar la calidad y que esas proteínas que consumimos sean más aprovechadas que los que debieran ser. Y vayamos, entonces recuerden, 22 gramos por ciento, una enorme cantidad de proteína, está a la altura de los alimentos que mayor contenido proteico tienen, 22 gramos por ciento, entre ellas globulinas y albúminas. Estas proteínas son ricas en lisina. Escuchen esto. Son ricas en lisina. ¿Qué habíamos dicho de los cereales? Que son pobres en lisina. Y decimos que las legumbres son ricas en lisina y deficientes en metionina, cisteína y triptofano. Todo lo contrario de los cereales. Por eso es que si nosotros combinamos proteínas de las legumbres con una proteína completa de leche, queso, huevo o carne o cereales, vamos a aumentar la calidad de la proteína de las legumbres porque complementamos el aminoácido que le está faltando
que es la metionina, cisteína, sobre todo la metionina, que es un importante aminoácido esencial. Estos son aminoácidos, cuando yo digo ricas en lisina, es un aminoácido esencial, un componente de las proteínas. Se encuentra alto, se encuentra en buena cantidad. En cambio, los cereales son pobres en lisina, por eso la proteína es incompleta. Recuerden que les hablé que tiene un aminoácido esencial que es peticito, chiquito, y ese es el que limita la utilización de toda la proteína en el organismo. Se traza la línea hasta el más chiquito, hasta el más peticito, y pueden estar todos los aminoácidos esenciales altos, elevados, pero el aminoácido que se encuentra en menor proporción, que se llama aminoácido limitante, porque limita la utilización de toda la proteína, la hace utilizable en poca cantidad. Pero las legumbres son ricas en lisina, que es el aminoácido esencial que le está faltando, que tienen chiquito en poca cantidad los cereales. Si yo complemento legumbres con cereales, ¿qué pasa? Aumenta el tenor o la cantidad de la lisina y aumenta la utilización, el aprovechamiento de la proteína. Pero tengo que combinar legumbres con cereales, o con carne, o con huevos, con queso, con leche, o con yogur. ¿Para qué? Para que mejore la calidad, en este caso, de la proteína de los cereales. Pero las legumbres son deficientes en metionina, cisteína y triptófano, que tienen los cereales. Son aminoácidos que tienen los cereales. Entonces, si yo combino en la misma preparación legumbres con cereales o legumbres con carne, con leche, queso, huevo, yogur, vamos a aumentar, es la estrategia nutricional de la que les hablaba, que vamos a aumentar la calidad de la proteína, en este caso de las legumbres, que es deficiente de esos aminoácidos que hacen que tenga un aminoácido limitante como la metionina, que está peticito, chiquito, en poca cantidad, y tiene todo lo demás muy bueno, y hace que se trace la línea hasta allí, hasta el más bajito, y todo lo demás se desaproveche, y se aproveche una pequeña cantidad de la proteína en el organismo. Entonces, ¿qué podemos hacer si tiene muy buena cantidad de proteína? Complementar con cereales, con proteínas, mejor dicho, de cereales, o con proteínas de alimentos de origen animal, como leche, yogur, queso, huevo y carne. ¿Comprendieron? Es una estrategia nutricional para no desaprovechar el elevado contenido proteico que tienen tanto los cereales como las legumbres. Entonces, en nuestras poblaciones, a nivel tradicional y regional, y las poblaciones originarias nuestras, de Salta, del noroeste argentino, de la República Argentina, utilizaban preparaciones coquinarias o culinarias en las que combinaban muy bien cereales con legumbres, con carne, con verduras, y elevaban entonces considerablemente el valor nutricional de las preparaciones en sí mismas, porque nos daban una gran gama de nutrientes, como hidratos de carbono, proteína, mire todo lo que tiene, hidratos de carbono, proteínas, grasas, minerales, vitaminas variados, y piensen en cereales, carne, verduras variadas, como se comían. Entonces tenían una alimentación muy saludable. Eran poblaciones que tenían porque una alimentación saludable, consumían los productos autóctonos que sembraban y cosechaban, y incluían numerosos ingredientes en su preparación, lo que les daba un elevado valor nutricional. Miren ustedes, siempre secos las imágenes, ¿no? Siempre seco, arvejas secas, pueden ser enteras o secas, partidas, garbanzo, lentejas, soja, distintas variedades de porotos. Bueno, y vuelvo a insistir en esto. Son proteínas de baja calidad, incompletas, de bajo valor biológico. Pero ¿cómo podemos aumentar la calidad de las proteínas? Con la complementación con otras proteínas ya sea cereales o de alimentos de origen animal, ricos en proteínas o ricos en calidad proteica, como son los que le mencioné. Entonces, ya sabemos, no es bueno solo consumir
legumbres en un plato, en una guarnición solita, por ejemplo, que yo haga hervir arvejas o que haga hervir porotos y coma solamente eso. Tiene que haber combinado. ¿Qué sería? Bueno, arvejas secas, por ejemplo, con huevo, o porotos con un guisito con carne, o con un guiso. El locro, por ejemplo, tiene maíz, tiene carne y tiene poroto, y tiene otras verduras, o sea que es una preparación muy completa. Los guisos que se elaboraban en nuestra cocina folclórica tradicional tienen carne, tienen maíz, tienen legumbre, o guisos de garbanzo, por ejemplo, con carne, o guisos de lenteja con arroz, con un poquito de carne, pero ya no es el componente fundamental, central, la carne, que es tan cara, tan costosa, y es un aporte nutricional importante, un contenido de hidrato de carbono y proteínas importantísimo, y en minerales y vitaminas, y si lo complementamos esas proteínas con las procedentes de la carne, por ejemplo, en la preparación, o lentejas con arroz, por ejemplo, una preparación con un poquito de carne, o con arvejas como vegetales, o con zanahoria, cebolla, etc. Vamos aumentando el valor nutricional en una preparación, que el objetivo de las preparaciones alimenticias es precisamente la combinación adecuada de varios elementos, ingredientes, para contribuir de manera mucho más satisfactoria a satisfacer las necesidades nutricionales, a aportar los distintos nutrientes que necesita el organismo de una persona, y que obviamente todos tienen interés y todos cumplen funciones específicas y bien definidas o definitorias. Vayamos entonces ahora a las grasas. 3 gramos por ciento, es poca cantidad, pero la calidad es muy buena. Ya hablamos que las grasas de origen vegetal son de buena calidad. ¿Por qué? Porque predominan los ácidos grasos insaturados sobre los saturados. Cumplen funciones importantes en el organismo, sobre todo no dañan las arterias, ¿no? La integridad de las arterias del organismo, preservan su vida útil, forman células cerebrales del sistema nervioso central, hacen a la integridad del funcionamiento cerebral, y son de muy buena calidad, es decir, que no son tipo de grasas dañinas o perjudiciales para la salud. Veamos entonces qué tipo de grasas encontramos. La cantidad es baja, sin embargo, con muchas o con varias de ellas se pueden elaborar aceites que son de muy buena calidad. Los aceites vegetales, ¿no? Fundamentalmente el aceite procedente de soja. Y así, el tipo de grasas que encontramos son fitoesteroles y fosfolípidos. La soja y el maní tienen mayor proporción de sustancias grasas, es decir, salen de este promedio, superan ampliamente este promedio. Por eso se pueden elaborar aceites a partir de este tipo de legumbres. Hay un postre también que por su riqueza en grasa se elabora, que seguramente ustedes han probado en alguna oportunidad, y que tiene un nombre comercial muy conocido, pero es un nombre comercial, es el mantecol. De ahí viene de maní, de manteca de maní, por el contenido en grasa, y es grasa, es un postre muy grasoso, se puede extender envuelto, ¿no es cierto?, en papel como tipo de aluminio, o como bomboncitos, como cuadraditos, o de acuerdo a tamaños más grandes. En otros países del mundo se expenden por kilo. Uno compra la manteca de maní, que es el mantecol, no en el paquetito, en el envoltorio, como si fuera un turroncito, sino que lo compra por kilo, por medio kilo, a un precio bastante aceptable, y es hábito de consumo en los países europeos, que tienen mucho frío, y por ser un alimento muy energético, como les decía, sobre todo por el contenido en grasa, que ellos lo consumen mucho, inclusive para agregarle a las tostadas o a los panes, para las meriendas, para las colaciones, lo consumen mucho, y no se expende con un envoltorio como un turroncito, o como un paquetito, como nosotros lo podemos encontrar en los supermercados, al mantecol, que es manteca de maní, y que tiene un sustrato o una composición elevada en grasa, y es muy grasosa en las manos. Si uno lo toca o lo corta con el cuchillo, quedan las paredes, la adherencia en las paredes de mucha grasa, y lo mismo en las manos, como aceitosa.
porque es la manteca de maní, que es un producto alimenticio derivado del maní y que tiene una composición química elevada en grasa. Ya les digo, en muchos países europeos fríos del mundo se consume y se expende por kilo y uno lo compra suelto en papel de seda o en papel manteca, uno lo compra y participa en numerosas colaciones, o uno lo puede llevar a la escuela o a la universidad, o preparar un sándwich, o comerlo simplemente como un postre, o agregarle algunas nueces, en fin, numerosas utilidades se utilizan como postre, o agregarlo, por ejemplo, a helado, un poco de manteca de maní, que es el mantecol. El mantecol es el nombre comercial, ¿no? Muy difundido en Argentina con ese nombre de manera tradicional, porque no son muchos los que elaboran el mantecol, que es en realidad el nombre del producto alimenticio, es manteca de maní. Pero ustedes, para que tengan en cuenta y asocien con las grasas, les cuento estos aspectos. Les vuelvo a reiterar que son grasas de buena calidad, insaturadas, y con riqueza en ácidos grasos esenciales que el organismo no puede formar o sintetizar y que cumplen funciones importantes en el organismo. Vayan a estudiar el papel de las grasas insaturadas, la bondad, el beneficio y las funciones de los ácidos grasos esenciales, la importancia de esos ácidos grasos que el organismo no tiene capacidad de formar o de sintetizar. Bueno, les vuelvo a mostrar las imágenes de las arvejas secas, los garbanzos, los porotos, bueno, habas secas no están acá en las imágenes, las lentejas o la soja, sus coloridos, su consistencia, su textura. Entre los minerales encontramos calcio y fósforo en buena cantidad, pero de baja calidad, es decir, de baja disponibilidad. Ya saben ustedes que el calcio y fósforo de origen animal es de buena calidad, de buena disponibilidad. Quiere decir que el organismo lo utiliza de manera significativa. Por más que acá encontremos en las legumbres buena cantidad de calcio y fósforo, la calidad es baja, que es una característica propia de los alimentos de origen vegetal, que contengan los nutrientes, pero de baja disponibilidad, de baja calidad. Quiere decir que el organismo, aunque lo disponga en cantidad importante, lo utiliza de manera reducida o disminuida. Contiene hierro. Las legumbres son alimentos fuentes de hierro, pero se trata, como la característica de los alimentos vegetales, al igual que veíamos en las verduras, de un hierro noem. Es un hierro en estado férrico, de baja calidad, es decir, de baja disponibilidad. Por más que las legumbres sean alimentos fuentes de hierro, lo son por la cantidad y no por la calidad. Es un hierro noem, quiere decir no es formador de hemoglobina, no es formador de sangre. Se encuentra en estado férrico, es de baja calidad porque tiene baja disponibilidad, baja o escasa utilización y aprovechamiento. Pero en el contexto de una dieta general, participa lógicamente en la composición de la sangre, que es la función primordial de este mineral. También contiene magnesio, manganeso y potasio. Y también encontramos oligoelementos como el zinc, que también tiene funciones en el crecimiento. Vayan a ver las funciones de cada uno de los nutrientes, porque entonces uno va estudiando el alimento y va estudiando y relacionando y aprendiendo significativamente lo que aporta y para qué sirve. Cuando uno sabe para qué sirven los nutrientes del organismo, la comprensión es mucho más significativa. Entonces, oligoelementos como el zinc, cobre, cobalto y azufre. Con respecto a las vitaminas, tiene vitaminas hidrosolubles como las vitaminas del complejo B. Es fuente por excelencia de vitaminas hidrosolubles del complejo B. La vitamina B1, tiamina, que habíamos nombrado una vitamina que sobresalía en los cereales, al igual que la vitamina B2, B3, bueno.
La vitamina B1 tiamina, la B2 o riboflavina, la vitamina B3 o niacina, la vitamina B5 o ácido pantoténico, la vitamina B6 o piridoxina y la vitamina B9 o ácido fólico. Como son secas, son pobres en vitamina C, que la vitamina C es una vitamina hidrosoluble, donde no hay agua, es difícil, o hay escasez de agua, es difícil que nosotros encontremos solubilizada la vitamina C, porque no es su hábitat, su medio natural, donde puede estar contenida. Y vitaminas liposolubles tiene vitamina E, especialmente en la soja y el maní. Ya dijimos que si son ricas en grasa, estas legumbres, la soja y el maní, también se encuentran solubilizadas en ella, o disueltas en ellas la vitamina E. Ahora acá hay un aspecto importante al que yo quiero hacer referencia y que está presente. Ya hablamos algo en el huevo de factores antinutricionales, que en el huevo habíamos hablado de factores antinutrientes, que si uno no cocinaba el huevo, esos factores antinutricionales atentaban contra la misma absorción y utilización de las proteínas, o sea que era inútil, por más que ofrezcan gran cantidad y tipo de proteínas, esas se veían prácticamente inutilizadas por algunas proteínas que eran antinutrientes, que inhibían la absorción y la utilización de las proteínas. Entonces debíamos cocinarlas para que esos factores antinutrientes se destruyeran, se inactivaran, y de esa manera toda la proteína que recibiéramos con el alimento huevo fuera utilizada. Acá ocurre más o menos lo mismo. Las legumbres tienen factores antinutricionales y tóxicos, variados, muchos. Les voy a empezar a describir. Inhibidores de tripsina. Limitan la liberación de aminoácidos esenciales. Hemaglutinina. Producen aglutinación de glóbulos rojos. Esto es, producen coágulos en la sangre, estando circulando la sangre normalmente, cosa que no se tiene que producir porque afecta a la salud del individuo y puede ser mortal, puede ser letal. Sustancias que si nosotros las recibiéramos, producirían coágulos de sangre en el organismo, afectando la salud del individuo y produciendo infartos, accidentes cerebrovasculares y cardiovasculares letales. Agentes bociógenos producen alteraciones en la glándula tiroides, es decir, propenden o dan lugar a la formación de bocio. Agentes cianógenos producen ácido cianhídrico, que es tóxico. El ácido cianhídrico es mortal, es tóxico, produce la muerte, es un veneno. Entonces, agentes cianógenos, miren lo que tienen las legumbres, alimentos tan importantes por su composición química y su valor nutritivo. Saponinas alteran la absorción de la mucosa intestinal, no se absorben los nutrientes, o sea, comemos alimento, pero todos los nutrientes que se liberan para ser absorbidos y utilizados por el organismo no se pueden absorber, no pueden pasar al medio interno para utilizarse al metabolismo. ¿Por qué? Porque forman jabones de sapón, saponinas, forman jabones. Cuando forman jabones, afectan toda la mucosa gastrointestinal e impiden la absorción de los nutrientes, y podemos llegar a tener como un síndrome de mala absorción y de no utilización ni aprovechamiento de las sustancias. Las recibimos, los jabones impiden que se absorban y que formen parte del organismo y que cumpla cada nutriente su función, y simplemente se eliminan. Agentes causantes de favismo, que es la anemia hemolítica. Agentes quelantes de minerales, como los fitatos, que impiden la absorción de minerales, y taninos, que disminuyen la digestibilidad de las proteínas. Miren todo el efecto adverso de componentes. Aparte de los componentes importantísimos que hemos nombrado en la composición química, que tienen todos estos factores o agentes indeseables para la salud. Alcaloides,
dan sabor amargo y pueden producir trastornos hepáticos, digestivos y neurológicos. Es como droga. Pero todos estos factores se inactivan por lavado y cocción. Escuchen bien lo que les he resaltado y miren lo que les resalté y lo que les digo. Se inactivan por lavado y cocción. Si no fuera así, no podríamos nosotros comer legumbres, porque toda esta gran gama de factores antinutricionales y tóxicos, que son antinutrientes, que producen efecto negativo y perjudicial para la salud, impedirían que nosotros pudiéramos recibir estos alimentos. ¿Para qué se hubieran hecho esta gran gama de alimentos con esas características sensoriales, esos sabores distintos, esas características organolépticas, esos olores, esos colores variados, esa composición química extraordinaria, si no los pudiéramos recibir? Pero al igual que el huevo, esos factores nutrientes se inactivan, se destruyen por la cocción. Y acá por el lavado. ¿Por qué son duras? Tan duras. Ustedes saben que las hojas son como perlas duras, que si uno las mordiera, romperían todos los dientes y las muelas, porque son como perlas duras, al igual que los garbanzos, por ejemplo, o que los porotos. Miren las características organolépticas de los productos cuando vayan al supermercado, o a un almacén, o en la casa, para poder relacionar, retener, estudiar y memorizar. ¿Por qué son tan duras? Porque si fueran blandas, capaz que las comiéramos así, como uno come un alimento, una verdura, una fruta, con solo morder y masticar y tragar. Pero hay que lavarlas y someterlas a remojo para que se inactiven en parte, ya que son sustancias solubles y termolábiles. Se solubilizan en el agua del lavado o del remojo, en gran parte, y se terminan de destruir o de inactivar por la cocción. ¿Y por qué tienen que tener una cocción prolongada? Porque si fuera como hervir un poco de acelga o rapidito, como un poco de papa, capaz que no tendrían el tiempo de inactivarse o de morir o de destruirse, y serían dañinas. Tendríamos todos coágulos en la sangre que nos moriríamos enseguida, jabones en el aparato digestivo, agentes que producen bocio, alcaloides que producen trastornos hepáticos, digestivos y neurológicos, afectan el sistema nervioso central, el adecuado funcionamiento del cerebro. Entonces, les vuelvo a reiterar, les reitero, se inactivan por lavado y cocción. El lavado es el lavado, primero las lavamos y después las ponemos a remojar, después cambiamos el agua de remojo, la tiramos y volvemos a poner agua nueva, limpia, y dejamos continuar el remojo, para que esas sustancias en parte se solubilizan, pero no se destruyen en su totalidad. Hay que completar por la cocción. Tampoco tienen características organolépticas o sensoriales aceptables ni agradables crudas, por más que estén remojadas y ablandadas. Y entonces las cocinamos por un periodo prolongado. Son los alimentos, el tipo de alimentos que mayor periodo de cocción requieren. ¿Por qué será? Porque la naturaleza, la creación, Dios las ha hecho así, a sabiendas de que tenían muchos elementos que eran indeseables o negativos para nuestra salud, o perjudiciales. Entonces son sustancias solubles y termolábiles que se inactivan por el lavado, el remojo y la cocción. Vayamos al valor nutritivo. El valor nutritivo está dado por la cantidad de hidratos de carbono, ya lo dije, que contienen. El aporte de fibra alimentaria, ya lo dijimos, miren, la fibra recubre, todo recubre. Cuando ponemos a remojar garbanzo, ¿visto que le sale una pielcita que se desprende sola? Cuando ponemos a remojar o a cocinar porotos también, hay la pielcita superficial casi transparente que se separa del contenido de la semilla. Y esa es pura celulosa. Lo mismo pasa con las lentejas que uno puede ver en el agua de cocción o con los porotos. Con las arvejas, ustedes lo pueden ver, esa piel que se desprende. Bueno, eso, ya saben que las arvejas secas son duras y las habas secas. Y también las ponemos a remojar y a cocinar, las sometemos a cocción.
Las arvejas frescas son verduras, y las habas frescas son verduras, y uno las pone, por el elevado contenido en agua, las pone a cocinar, y se cocinan rápidamente. Entonces, el valor nutritivo, vuelvo a decirles, está dado por la cantidad de hidratos de carbono que contiene. Mucho hidrato de carbono, una importante cantidad. El aporte de fibra alimentaria, por eso hacía referencia a la fibra, toda la cáscara protectora. Y también en el contenido encontramos hemicelulosa y todas las demás tipos de fibras solubles que les nombré. Por la cantidad de proteínas, dijimos que es el alimento, y lo habrán razonado, es el alimento que mayor cantidad de proteínas junto con la carne y el queso tiene, cuya calidad ya sabemos que es baja, pero se puede mejorar complementándolas con proteínas de leche, queso, carne, huevo o cereales. Por la calidad de grasa, no digo cantidad, ¿no? Por la calidad de grasas con predominio de ácidos grasos insaturados y por supuesto con riqueza de ácidos esenciales. Entre los minerales por el contenido de calcio, fósforo y hierro. Mire, tiene cantidad, contenido de los nutrientes críticos, de los 3 tipos de nutrientes críticos, los más difíciles de conseguir, que son calcio, fósforo y hierro. Pero ya sabemos que la calidad es baja y de baja biodisponibilidad, de bajo aprovechamiento. Por eso hablamos de contenido, no hablamos de la calidad. Por el contenido de calcio, fósforo y hierro, magnesio, manganeso y potasio. El potasio es un diurético. Y entre las vitaminas, por las vitaminas del complejo B, B1, B2, B3, B5, B6 y B9 o ácido fólico. Miren todas las vitaminas que tiene del complejo B hidrosolubles. El ácido fólico, yo les había dicho, la vitamina B9 es una vitamina difícil de conseguir y no hay muchos alimentos que la tengan. Acá la encontramos. Ácido fólico o vitamina B9. Son una fuente excelente de vitamina B9 o ácido fólico. Como verán, el aporte es variado. Es un grupo, un tipo de alimentos que tiene un amplio valor nutricional, un elevado valor nutritivo, aporte de hidratos de carbono, proteínas, minerales, vitaminas variados, oligoelementos, pero no tenemos hábitos de consumo. No hay hábito de consumo en nuestras poblaciones, en nuestras regiones, de nuestras culturas ancestrales y de los habitantes de nuestras regiones y de las comidas tradicionales se ha ido desvirtuando con una comida moderna, rápida, más tipo chatarra también hay que decirlo, y hemos olvidado la esencia de la cultura alimentaria de nuestros pueblos, en las que las legumbres eran parte esencial de la alimentación de nuestras poblaciones y responsables también de la supervivencia y de la longevidad de nuestros pueblos a través de sus tradiciones. Llámese locro, guiso, frangollo, los guisados, los estofados, las comidas típicas de nuestra región que hacen el folclore tradicional, se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo y es hora de empezar a recuperar, de retomar el camino de una alimentación saludable, de incluir cada vez más en nuestras preparaciones en sopa, en guarniciones, en guisados, en estofados. También se pueden consumir como harinas, ¿no? Yo les había mencionado cuando hablamos de harina, harinas de soja, harinas de garbanzo, harinas harinas de arvejas, por ejemplo, de incluirlas en sopa, en espesantes, en distintas preparaciones, para aportar entonces a través de grupos de alimentos tradicionales que hacen a nuestra tradición otros valores nutricionales, otros tipos de alimentos, y retomar la cultura alimentaria que caracterizó a nuestros pueblos. Por ejemplo, países latinoamericanos como Brasil son consumidores de legumbres, sobre todo de porotos, en todas sus variedades, y en el mundo la comida brasileña o brasilera está revalorizada por el aporte y la selección de distintos tipos de porotos. La famosa feijoada, que incluye
variedades de porotos, variedades amplias en la misma preparación de porotos y también de arroz, o de guisantes, o de arvejas, es famosa y se incluye todos los días en la alimentación como un plato típico. Y en otros lugares del mundo, en Europa, por ejemplo, en otros países del mundo, cuando uno recorre la típica comida brasileña, lo primero que les sirven es plato con variedad, la feijoada, como decía, famosa y tradicional y típica, que ellos comen, si ellos conservan la cultura de su pueblo ancestral durante toda su historia, en toda su selección de preparaciones culinarias, y la mantienen como el plato típico, el plato representativo de su población y de su cultura, y lo presentan en todos los países del mundo. Cuando uno va a algún lugar del mundo, un restaurante, y ve la comida brasileña, está presente la feijoada con distintas variedades, poroto negro, poroto blanco, porotito chico, poroto rosado, poroto rojo, poroto matizado, marmolado, que tienen todas características sensoriales y organolépticas variadas, que combinan con el arroz sabiamente, o a veces con arveja, para aumentar el valor nutricional, aumentar la gama de sabores y aromas, las texturas, los gustos totalmente diferenciados unos de otros, y por supuesto el elevado valor nutricional o nutritivo. Con esto los insto a que sigan estudiando este grupo de alimentos, que los incluyan en su alimentación diaria cotidiana, que los hagan cada vez más partícipes de la alimentación saludable, y que en la lista de alimentos que debemos ingerir están las legumbres que no comemos, que las hemos olvidado, que las hemos dejado de lado y que constituyen una estrategia importante. Bueno, es decir, que tienen alto rendimiento, que por el elevado rendimiento en las preparaciones coquinarias sirven para nutrir adecuadamente a toda una familia, a poblaciones, a grupos numerosos de personas. Se prestan mucho para guisados, por ejemplo, estofados, guisantes, y tienen un valor nutricional elevado, considerable, y un gran poder de saciedad. Es decir, que con un plato de legumbres, en un guiso, uno queda totalmente satisfecho y bien nutrido.